constitucional. Para conversar de estos temas estamos con dos analistas políticos, don Julio Schiappa-Pietra y con Jorge Villena. Gracias por estar ambos acá, muy amables. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Buenos días. A ver, ¿qué les parece este tema? ¿Qué les parece a las decisiones que se está llegando, ¿no? Porque creo que eso también vale la pena analizarlo. Más allá de lo que ha hecho el fiscal de la Nación, que ha sorprendido a medio mundo el 31, las alternativas que se están buscando para, entre comillas, solucionar lo que ha hecho el fiscal de la Nación. ¿Qué es lo que les parece a ustedes? A ver, don Julio, empezamos por usted. La primera cosa es que este es un conflicto que lo ha creado el propio fiscal de la Nación. Es decir, este inmediato, este caso de retiro de los dos fiscales es lo que se llama en política una provocación. Es un hecho que busca una reacción. Esa es la primera y evidente conclusión que yo tengo, por lo menos en lo personal, porque veo que al sacar a los dos fiscales, en este momento, da la impresión contraria a lo que él puede querer hacer. Porque de repente quiere, por ejemplo, poner a gente más de su confianza, que le evite este clima de rebelión que hay en el interior de la Fiscalía. Pero al hacerlo, lo está haciendo de manera muy torpe, porque produce un cambio en un momento en el cual viene el proceso de Lavallato a una nueva etapa, que es a partir del 14. Es un momento absolutamente inoportuno desde el punto de vista político, por la manera en que la población está en tensión con este tema. Y tercero, es una decisión que él podría haber tomado porque la tiene como su prerrogativa de fiscal de la Nación. Eso hay que partir de eso para decirlo. Ha generado un movimiento en la calle que se vuelve absolutamente un problema de gobernabilidad al corto plazo si es que no se tiene una resolución de esta situación. Sería tan sencillo que, por ejemplo, el señor Tomás Galvez renuncie o que la Junta de Fiscales tome la decisión de revocar ese acuerdo del señor Echavarri. O sea, esa sería una forma de evitarle una crisis institucional como la que se puede venir en el Perú. Sí, pues y eso sería más grave, esa crisis institucional, digamos que no está tan lejana. No, ya está ahí, pues, ya está llegándose a eso. Es lo que querían los que lo han aconsejado. Él tiene algunos malos consejeros a su costado, ¿eh? Que son los que están interesados en que esto se polarice, que la crisis impida que se combata la corrupción, que ese es el tema que yo creo que todos los buenos peruanos estamos a favor de que no ocurra, que una crisis política apague la lucha contra la corrupción. Jorge Villena, ¿cuál es su opinión? Yo tengo una línea parecida. Desde hace mucho tiempo existe una pugna de poder en la Fiscalía de la Nación, que ha terminado justamente en esta crisis que el señor Echavarri ha intentado resolver tomando una decisión que además está entre sus atribuciones. Nos puede gustar o no la decisión del fiscal de la Nación, pero es su atribución sacar y poner fiscales. Sí, pues. Si no, en todo caso, ¿para qué es el fiscal de la Nación? ¿No? Entonces, aquí hay desde hace mucho tiempo una campaña de lucha contra la corrupción en la que cualquier persona que cuestione ese tema es enemigo o está a favor de la corrupción. Y no es así. Aquí lo que hay es que luchar o contra toda la corrupción o contra una parte de la corrupción. Eso es lo que ha pasado aquí. Estamos viendo que la Fiscalía de la Nación durante muchos años, desde el anterior fiscal y el predecesor del fiscal, ha venido dirigiendo las investigaciones hacia un determinado grupo de políticos y a otros no. Esa falta de control, este posicionamiento del señor Echavarri que ha determinado esta campaña mediática, hoy día tú ves en los canales de televisión en la mayoría, lo único que sale es que Echavarri es malo o qué tan malo es, ¿no? Y sin embargo, yo no veo hasta ahora pruebas objetivas, salvo acusaciones, teorías, hipótesis e investigaciones que tiene el señor en su contra, ¿no? Que seguramente o supuestamente lo descalificarían para el cargo. Entonces, si estar investigado te descalifica para el cargo, entonces el señor Vizcarra debería estar también fuera del cargo porque tiene 47 investigaciones. Probablemente el 80% de las autoridades políticas... ¿no? O veo por ahí que dicen que las encuestas dicen que el señor Echavarri pues, no lo quiere el 90% de la población, entonces pues, mejor cerremos la Fiscalía, el Congreso, el Tribunal Constitucional, ¿no? Dejemos que Ipsos Apoyo determine la gobernabilidad y pues, le traemos las llaves a Vizcarra para que él decida que hay fiscales, que hay jueces, que hay defensor del pueblo, el Tribunal Constitucional, y ya de una vez maneje el tema así. Así no funcionan las cosas. Está más importante para mí que el tema democrático. Está en el concepto de república. La república en un país tiene que funcionar de acuerdo al diseño que está plasmado en nuestra Constitución, que es el del equilibrio de poderes. ¿No? La Constitución dice que la Fiscalía de la Nación es un ente autónomo. El presidente no puede pedir que se disuelva, que se reorganice, porque a él le da la gana, porque cambiaron un fiscal que a él le gustaba. Claro, una de las cosas que yo preguntaba hoy temprano, cuando leía el documento que va a emitir el presidente de la República a la UNA al Congreso, ¿cuál es el fundamento? No, pero mejor, ¿por qué no preguntan a la población? Porque el señor Vizcarra quiere que esos dos, específicamente esos dos, se queden en su cargo.
¿Cuál es el interés del señor Vizcarra? En que esos dos, o sea, ¿no hay otros fiscales acaso? O sea, esos dos se van y se acabó la lucha contra la corrupción. ¿Así es? Hace unos meses sacaron al señor Hamilton Castro, que es el anterior fiscal a cargo del equipo Lavallato, y no pasó nada. Entonces, pero la diferencia está que Hamilton Castro, ante la opinión pública, y si tú has seguido los procesos, Jaime, que se han producido ¿cómo se llama?, llevados adelante por Hamilton Castro, pues arrastraba los pies y realmente era absolutamente ineficiente. Yo me tuve la oportunidad de verlo, por ejemplo, en el caso de Los Graña. Estuvo todo un día y francamente, si no fuera porque Carguancho tomó la decisión, no había la detención de estas personas, que no sé si fue justa o injusta, pero había una detención preventiva y fue pésima la fundamentación de este fiscal. Yo creo que acá hablamos de otro tema. Es el tema que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, que pasó con Manos Pulita en Italia, que ha pasado también con el caso Lavajato en Brasil, que es que la gente empieza a representarse en los fiscales, que representan una voluntad de cambio que antes solo se daba en los políticos. Y si no vemos ese proceso, sencillamente el señor Chávarri estaría absolutamente ajeno a lo que es la realidad moderna que estamos viviendo. Y es el grado de popularidad que todos fiscales han alcanzado, sí tiene que ser tomado en cuenta. Yo no digo para perdonarles quizás excesos que puedan haber cometido, o si tienen fallas, perdonarles también las fallas que pueda haber en el proceso. Yo creo que acá hay un tema de realidad política. Jamás un líder o una persona que dirige una institución tan importante puede omitir la relación con lo que piensa el país. Y yo creo que acá exactamente eso es lo que ha ocurrido. Es decir, en un momento inoportuno, un 31 de enero, en momentos que estamos por celebrar el Año Nuevo. Es decir, ¿qué más necesitamos para pensar mal de esto? Y eso es lo que ha hecho la gente. Tanto que esa misma noche muchos amigos, incluso amigos y gente que yo conozco, ¿no?, que no son tan jóvenes, se fueron a la marcha de la Plaza San Martín. O sea, dejaron de celebrar el Año Nuevo. Así es. Entonces yo creo que acá, fuera de las anécdotas, lo central es lo siguiente. La autoridad tiene o no que responder ante el pueblo, aun cuando tenga poderes de la manera que tiene la Fiscalía. Y quiero decir algo más. El fiscal de la Nación y la Fiscalía tiene poderes verticales, mucho más que el Poder Judicial, que es una organización más colectiva. Ahí los jueces deciden más en grupo, es diferente. Autónomos. Así es. Entonces ahí hay un problema de la estructura también de la Fiscalía que no está adecuada a este tipo de personalidades o este tipo de procesos. Ahí hay una revisión que hacer, no para permitir que los fiscales salgan a declarar a la prensa cada minuto ni digan lo que les parezca, sino que lo que ocurre es que hay un problema de que esa ley ha sido creada en otro momento. Y termino con esto. Estos procesos de gran publicidad merecen tener un tratamiento especial también en el terreno político. Y creo que ahí es donde ha fallado el señor Chávarri, cuya biografía yo no la conozco. Yo no le hago ningún expediente por corrupción porque simplemente no sé qué cosa habrá hecho en su vida. Más bien sospecho en positivo. Pero el problema está en que ha llevado adelante una decisión completamente errónea en este momento. Y lo dicen los propios miembros de la Junta de Fiscales. Okay. Ellos ahorrarían al país una crisis si revocaran la decisión. Y no está lejos de ocurrir. Puede ocurrir. Ojo, lo que ha dicho Julio, yo discrepo en el aspecto en que por más que las encuestas y que hayan ciertas decisiones que son tomadas en horas o en días impertinentes, lo central es que no se puede politizar la investigación fiscal, ni tampoco las decisiones del juez. El fiscal no es un actor político. Y entiendo que la necesidad del país frente a esta crisis moral que ha generado toda esta corrupción, ¿no?, lo que hace es que la gente vea en la acción de la justicia una reivindicación. Eso es lógico, pero estos señores han creído de que ellas son pues figuras de la farándula o que tienen pues iniciando una carrera política en función a este trabajo. O sea, ¿consideras que el fundamento de Chávarri es correcto? No, yo no estoy diciendo que está bien o está mal. Lo que estoy diciendo es que lo que ha hecho es perfectamente legal, es parte de sus atribuciones. Puede ser que lo haya tomado en una hora menos indicada, que se vea muy mal y todo lo que tú quieras, pero eso de que los fiscales los quiere el pueblo, que la gente se reivindica, está bien, pero no puede de ninguna manera politizarse la función del fiscal o volverse prácticamente unas estrellas de cine como están ahora, que todo el mundo anda detrás de ellos y lo que dicen es ley. Y ahora he escuchado que el señor va a apelar la resolución del Chávarri. O sea, es decir, mañana el dueño de esta radio decide despedir a unos periodistas y van a apelar la decisión. Eso no existe, están hablando cualquier cosa. Y la gente pues está corriendo detrás de eso en función a una agenda mediática que está... Pero sí pueden recurrir a la Junta de Supremos, lo han dicho los propios Supremos.
pero no pueden pues, revocar una decisión del fiscal, porque es atribución del fiscal. En todo caso, entonces que maneje la Fiscalía la Junta de Supremos. Pero los Supremos están por encima del fiscal. Igualito, imagínate, pues mañana Vizcarra vota un ministro y llaman al Consejo de Ministros para que vayan a revisar la decisión. Así no es la cosa. La Junta de Fiscales tiene unas funciones y el fiscal de la Nación tiene otras. Están mezclando papas con camotes. Pero lo más importante acá es que nos estamos dejando llevar de las narices por las encuestas, por las simpatías, por los sentimientos, cuando en realidad lo que hay que defender acá es el Estado de Derecho, ¿no? Porque mañana alguien dice que el dueño de Exitosa tiene que cerrar su radio porque el 90% de la gente está en contra de Radio Exitosa, ¿no? Y hay que cerrarla. Pues. Y sale Vizcarra y dice, vamos a cerrarla. Va caminando al Congreso con una ley para cerrarla. Así es, así funcionan las cosas en el Perú. Pero Exitosa es un ente privado y el Ministerio Público es un ente público. Estamos hablando, por poner un ejemplo, pero o sea, en ese camino estamos yendo, transitando. Entonces, no debería politizarse ni la acción del fiscal, ni la acción de los jueces, y más bien las instituciones lo que deberían hacer es procesar, como es justamente la definición de institución. La institución se distingue porque debe funcionar y debe prevalecer por encima de las personalidades. Aquí no importa Chávarri, no importa Vela, no importa Castro, no importa Domingo Pérez, importa la Fiscalía de la Nación, que cumple el rol constitucional para el que fue creado. Podemos diferir con algunos manejos, pero la Fiscalía en sí tiene que prevalecer. Y lo malo es que como institución está bien venida menos, ¿no? Exactamente. Bueno, el fiscal de la Nación no es el Papa, pues no tiene la infalibilidad que otorga la religión, ni tiene la pureza de contenido que tiene su misión. Yo creo que acá hay un error de base, que es creer que las leyes, la juridicidad, la Constitución, las instituciones están al margen de lo que puede el pueblo opinar. Y creo que hay un debate a dar, inclusive sobre el tipo de democracia que tenemos y sobre el tipo y sobre la manera como se elige jueces y fiscales. Hay países en los cuales incluso hay elección para los niveles inferiores de elección, por ejemplo, de jueces de paz, etcétera. Todo ese debate está ausente todavía en el Perú. Pero yo quisiera ir al tema de fondo. El tema de fondo es que aquí hay un proceso contra la corrupción en donde los dos fiscales, Vela y el fiscal Juan Domingo Pérez, han tenido un rol determinante. Entonces, a ver, pongámonos a analizar las cosas desde un punto de vista bien frío y objetivo. ¿Qué puede pensar el ciudadano de a pie? ¿Qué podemos pensar los que somos comentaristas o analistas si es que vemos de que se produce esta medida en la noche de Año Nuevo, que no es una fecha inocente, ¿no? Es generalmente cuando uno hace medidas de sorpresa, a veces ha habido paquetazos en esa noche, se sacan ministros, en fin, es un momento que todos los que saben de política saben que es un momento que aprovecha la fiesta, el relajo, claro, se aprovecha el relajo para hacer esas cosas feas, ¿no? Pero yo creo que aquí hay primero un error político cometido por el fiscal, o un error de procedimiento, en la medida que él no ha enfrentado este problema en el momento oportuno. En segundo lugar, creo que acá está claramente, en mi opinión personal, detrás de esto, la maniobra del año para evitar que se prosiga con los procesos de anticorrupción. Que el 14, 15, 16, 17 de este mes, de enero, de este año 2019, van a hablar los testigos del Lavajato y eso va a llevar a una nueva etapa de los procesos donde muchos de estos que están ahora como detenidos provisionales terminen con cárcel provisional, terminen efectivamente pasando a un proceso en el cual van a tener muchos obstáculos y adversidades Por eso, a mí, por ejemplo, la palabra del señor Jorge del Castillo, que es una persona que yo siempre he respetado, me parecen increíbles. Él ha dicho públicamente que la gente no es indispensable. Bueno, yo también pienso eso, pero francamente estos dos señores han hecho lo que no ha hecho nunca ningún fiscal en la historia del Perú. Y no se trata acá de ser apasionados, sino que es verdad. Y lo han hecho porque han tenido el respaldo de la Fiscalía de la Nación, eso hay que decirlo, claramente. Y ahora ese respaldo cambia por una destitución entre gallos y medianoche, no destitución, sino que los corran a un costado para que entren fiscales como uno de ellos que ya empezó a renunciar, que ya dijo prácticamente yo no sigo en esto porque evidentemente no lo va a resistir la presión. Que se ha dado cuenta de la reacción, no solo se ha dado cuenta en su conciencia de que él no puede ser parte de una maniobra para desarmar todo el equipo anticorrupción. Y yo creo que acá hay dos problemas graves que deben ser evitados. Un problema grave, más que el problema entre las instituciones, que es un tema que podríamos discutir largamente, es el primer problema es que continúa la lucha anticorrupción. De eso no da garantías la actual administración de la Fiscalía de la Nación, hay que estar claros en eso. No da garantías. No da garantías por esta última decisión que ha tomado. Porque Chávarri siempre ha sostenido, yo me mantengo en el poder para poder expulsar de aquí, pero impulsar desde aquí todos los procesos anticorrupción y garantizo que acá no va a haber nadie que va a ser exonerado. ¿Alguien le puede creer ahora? Bueno, pero se supone que no solamente de Chávarri, sino de los fiscales debería ser esa la función. A ver, ¿qué nos dice Jorge Villena? Yo insisto, las instituciones que tienen que ver con el tema de la administración de justicia, con la persecución del crimen, tienen que actuar de manera imparcial.
si bien es cierto, se manejan de una manera política, no son pues actores políticos, no son partidos, no son el gobierno, que tienen una agenda política clara. La Fiscalía, el Poder Judicial no deben tener ninguna interferencia política. Eso como principio. En segundo lugar, yo creo que no han desactivado el equipo de investigación de Calabajato. Lo que veo es que los señores Vela y Domingo Pérez tenían una agenda, o tienen no solamente un respaldo de la Fiscalía, sino también de otras instituciones, a las que aparentemente, o digamos, sorprendentemente, les daban todas las exclusivas de las investigaciones y que dirigían de alguna forma las investigaciones. Entonces, aquí la pregunta que yo tengo, o la duda que me queda es, ¿están luchando contra toda la corrupción o solamente contra una parte, dejando de lado a otros? Eso a mí hasta ahora no me termina de ¿Usted es lo que considera que José Domingo Pérez y Vela no tocan a la izquierda? No están tocando pues a todos los que deberían tocar, porque hasta ahora hay muchísimos casos que ya están súper acreditados y recontra comprobados con abundancia de pruebas. O sea, el caso de Susana Videna, que es el caso que siempre lo traigo a mención porque he sido parte de ese consejo y he sido uno de los que ha denunciado ese tema. Está súper acreditado, abundantes pruebas, ya está la cosa ya prácticamente demostrada y sin embargo no se ha hecho nada. Solamente el impedimento de salida del país. Lo que pasa es que hay un tema de pruebas ahí, ¿no? El tema de pruebas ahí es que justamente las declaraciones de Lavajato, el de la gente de Lavajato, el 14, de Odebrecht, el 14, 15, 16, 17, precisamente van a permitir tener las pruebas concluyentes, porque a ella solamente se le atribuye los 3 millones de dólares para pagarle a su asesor. Ya hay pruebas de eso hace tiempo. Pero ahora van a corroborar los fiscales tienen la opinión que no es así, ¿no? Sí, bueno, claro. Además, yo no creo que haya unilateralidad, porque aquí se han ido adentro tanto, digamos, se ha actuado sobre Keiko Fujimori, se ha actuado, yo creo que exageradamente sobre sus asesores, y se ha actuado sobre el señor Alan García, ¿no? Debería ponerle el mismo empeño a todo. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, sí, no veo eso, y veo que hay una serie de instituciones que están detrás de ellos, promoviéndolos como grandes figuras políticas. O sea, yo no puedo entender que el señor fiscal haga su trabajo, que tenga discrepancias con su superior, pero por ética pública yo no puedo salir a decir que se vaya el fiscal de la nación porque no ha sido elegido correctamente. Pero una provocación de ese tipo pone en riesgo al fiscal también. No debería ocurrir porque además atenta contra la línea de carrera, contra la ley de funcionario público, contra la ley de ética de la gestión pública. O sea, toda una serie de vulneraciones que han abonado en favor a que el fiscal de la nación termine tomando la decisión que ha tomado, porque ese ha sido uno de los fundamentos de esta decisión del 31. Entonces, yo sí creo que aquí el equipo tiene que corregir muchísimas cosas, pero la investigación tiene que caer, pero sobre todo tiene que investigar a todos los corruptos. Y tienen que ser procesados. Si mañana Keiko Fujimori, que sin corroboración de Barata ni nadie, ya está en la cárcel, ¿no? Imagínense pues cómo será en los otros casos. Quisiera yo también ver el mismo empeño en el resto de casos. No se conocen los términos en los que se ha llegado al acuerdo con la empresa Odebrecht. O sea, por menos cosas... Pero es una de las cosas justamente que le están criticando a Charlie, porque ese acuerdo no se puede conocer. Perdón, un ratito. Hay acá varias cosas que aclarar, ¿no? Hay que aclarar. Y hay vacíos también legales que también podrían probablemente rectificarse. Uno de ellos es el famoso argumento de que se conozca qué cosa es lo que se ha tratado con Odebrecht y cuál es el acuerdo final. Es que lo ha anunciado el fiscal de la Nación. Los fiscales, según la Constitución, los fiscales de que están en un proceso, tienen toda la autonomía para poder ejecutar y conocer los acuerdos que sean necesarios para llegar al fin. Puede estar mal, puede quererse objetar. Ahí tienen toda la razón los fiscales. No tienen por qué dar la información sino hasta que esté consolidado el acuerdo. Para que el fiscal, si lo objete pues y se acabó. Pero tiene que haber un secreto para llevar eso adelante. ¿Qué quieren? Que con esa fiscalía que tenemos ahora, donde se filtra todo, con el tipo de personas que están integrando el entorno del señor Chávarri, se le dé la posibilidad de que puedan saber exactamente qué se está acordando? Francamente me parece que sería una ilusión y acabaríamos con los procesos de anticorrupción. La segunda cosa es la siguiente. Estando de acuerdo en que la vara con la cual se mide tiene que ser igual para todos, sin embargo acá vamos a lo siguiente. Si se está en un momento crucial en el cual va a haber una definición, ¿por qué ahora se hacen los cambios? ¿Por qué no se pudieron haber hecho después? Total, esta es una institución que podía perfectamente haber actuado con un mínimo de sensatez. Y creo que acá hay un grave error. ¿Por qué? Porque crea en la opinión pública, que ya está enfurecida con la corrupción, la idea de que puede haber aquí una componenda para impedir
que se haga justicia. Y yo creo que estamos, en parte, la gente tiene razón, estamos ante eso. La reacción que ha habido no es cualquier reacción. Vaya usted, súbase un taxi a ver qué le dice la gente sobre lo que está ocurriendo. No se trata acá de creer que estamos como en la época de los griegos, de salir a la plaza para saber qué piensa el público. Pero por favor, ¿qué democracia es esta como la que yo escucho al señor, a mi colega acá articular, de que en la cual no se hace caso a la gente? Por favor, en la cual simplemente los líderes del país, que en este caso el fiscal es un líder, no escucha lo que dice la gente, no escucha lo que le dice el mundo de la política. Yo creo que acá hay un tema muy importante y creo algo más. Creo que las decisiones que se han tomado, como es que el Congreso decida, me parece que es lo más correcto. Es lo más correcto. Quizás se ha acompañado ahí de la patadita, si no decides, te hago renunciar. Pero francamente este Congreso tampoco tiene la institucionalidad ni la credibilidad como para poder esperar que dé una solución. Pero me da la impresión que ante los hechos tan graves que hay, tiene que haber pues un poco de madurez. Por ejemplo, hoy día, a las 11 de la mañana, jura el señor Lercaros como presidente de la Corte Suprema. Sí. Y vemos ahí un poder en el cual, ojo, él fue el que metió adentro, por hablar criollamente, o el que tuvo bajo su responsabilidad la ejecución de los casos de Blancanelia Colán, el caso Curi. O sea, un hombre que tuvo responsabilidad directa en los procesos del año 2000. Tuvo una posición proba, recta, como juez, y logró que se terminaran 280 procesos. Esperemos que eso se refleje en su ojalá trabajo. Que se refleje. La palabra final para Jorge Villena, que el tiempo no. No, yo creo que seguimos discrepando en ese modelo de democracia. Yo no creo en la democracia plebiscitaria. Esa es propia de gobiernos dictatoriales como en Cuba, en Venezuela, y ya sabemos cómo funcionan ese tipo de modelos. Hay que defender las instituciones. Hay instituciones que tienen un carácter más político y hay otras instituciones que no deben tener ninguna vinculación política, sobre todo en el tema de justicia. Lo otro es que el convenio de colaboración no necesariamente es conocer a precisión los detalles, porque lo tiene que aprobar primero el juez. Y el presidente de la República ha dicho que él también se opone a que Odebrecht siga contratando con el Estado. Lo ha dicho el mismo presidente. Yo también estoy a favor de eso. Cualquier empresa pública, cualquier empresa privada, cualquier empresario, amigo que nos ve, que tiene una pequeña empresa, que provee al Estado y comete un error o hace un acto de mala fe y es sancionada por años en el órgano de contrataciones con el Estado. Y Odebrecht acaba de admitir que ha sobornado cualquier cantidad de funcionarios públicos, incluyendo presidentes, y no pasa nada. O sea, ese acuerdo estaría vulnerando la ley de contrataciones del Estado. O sea, ese tipo de acuerdos a los que están llegando, ¿qué tipo de políticas están haciendo? ¿Por qué la Fiscalía permite que estos parámetros de negociación sean tan entreguistas? No podemos pues traicionar la fe del país y por el afán de querer tener rápidamente o a la loca una declaración, terminemos entregándole el país a una empresa que nos ha hecho tanto daño y que tiene una obligación moral con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, 30 segundos, don Julio, porque ya el tiempo me ganó. Es decir de que tiene que haber serenidad, como dice hoy día un editorial del periódico Exitosa, y tiene que haber la capacidad de entender que la democracia tiene mecanismos que pueden permitir resolver esta crisis. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Hay que seguir analizando esto que ha pasado y creo que tiene para rato todavía. Vamos rápidamente.